Buenas noches para todos, ¿cómo les va? Qué bendición estar nuevamente aquí con cada uno de ustedes. La verdad que ya estaba extrañando estas reuniones. La verdad que me han sido de muchísima bendición. Primero que nada, porque para estar delante de ustedes me obliga sí o sí estar delante de la presencia de mi Padre. O sea que yo siempre digo que lo mejor de ser un pastor, de ser un diácono, de tener un cargo dentro de la iglesia es que nos obliga este, a tener que estar en comunión con Dios, porque bueno, si realmente queremos ser un instrumento de bendición, tenemos que cargar esa bendición. Nadie puede transmitir lo que no tiene. Por eso, bueno, primero que nada, antes de comenzar con el mensaje, les quiero dar un poquito un panorama de la campaña. La verdad que la campaña considero que fue muy exitosa, aunque fue una de las campañas las cuales vi menos gente. Nunca vino tanta poca gente como en esta campaña. La verdad que la primera noche hubieron unas 600, 500, 600 personas y la segunda hubo 300. Pero justo ahora, mientras yo estaba pensando en que les iba a comentar algo acerca de la campaña, el Señor me ministró enseguida el pensamiento y me hizo entender, ¿no?, lo que es la verdad, que al Señor no le importan las multitudes, porque en un momento el Señor, una multitud venía con él. Y sin embargo, no prestó atención a la multitud, sino a un pescador que llegaba de una mala noche y estaba reparando sus redes. Y todos conocemos ese pasaje cuando Jesucristo habla de la barca de Pedro y después le dice, bogad mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y entendemos todo que fue una pesca milagrosa, pero en realidad cuando uno analiza con profundidad y cómo se mueve la obra de Dios, nosotros sabemos que la pesca milagrosa no fue que sacaron las redes llenas de peces y que Pedro tuvo que llamar a la otra barca de Juan y de Jacobo para que los ayudara a contener todos esos peces que estaban pescando, sino que la pesca milagrosa era porque en ese momento Jesucristo consiguió captar la atención de 4 apóstoles. Eso fue el milagro. Por eso es una pesca milagrosa. Imagínense lo que cuesta hoy encontrar a un apóstol, realmente que uno sale a evangelizar y tiene la bendición en ese día que el Señor lo pone delante de un apóstol y lo evangeliza y acepta a Jesucristo. En ese caso, el Señor, 4 apóstoles, Andrés, Pedro, Jacobo y Juan, es una pesca extraordinaria, maravillosa. Entonces, no fue tanto la asistencia de la gente, sino las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿no? Tampoco hubo tanta sanidad. Pero sí hubieron manifestaciones tremendas, la gente recibiendo el don de lengua, y eso es más importante que todo, ¿no? Porque la gente de repente puede tener la bendición de recibir, sí, una sanidad, puede ser recibir una liberación de demonios, pero lo más importante en realidad del Evangelio es que la gente reciba el Espíritu Santo y mucho más cuando recibe el don de lenguas, porque sabemos lo importante que es el don de lenguas para poder tener una oración más fructífera y más extensa. La gente que no ora en lengua, a veces a los 20 minutos ya no sabe qué hacer. Pero cuando uno ora en lenguas, tiene ese don, tiene esa capacidad y puede estar 2, 3, 4, 5 o más horas orando en lengua, ¿no? Como el apóstol siempre dice, que en su día normal él ora 4 horas por día, 2 a la mañana y 2 a la noche, y cuando está en las actividades, las campañas, de 7, 8 y 10 horas. Bueno, cada uno sabe el tiempo que tiene de oración, pero cuanto más uno ora en lenguas, por eso Pablo decía que él oraba más en lengua que todos, y por eso tenía el liderazgo que tenía, ¿no? Porque de acuerdo a la cantidad de tiempo que uno pueda estar en la presencia de Dios y más orando en lenguas, su liderazgo va a ser mayor. Sin duda que cuando uno está orando en lenguas, está revelando misterios. El espíritu que tenemos dentro le está directamente revelando a Dios la necesidad que tiene y Dios le responde, ¿no? Y bueno, yo tengo como experiencia de repente en las predicaciones. Por ejemplo, esto que estoy diciendo ahora no lo tenía pensado, de que cuando voy a predicar normalmente oro lo más que puedo en lenguas. Para mí, predicar sin orar, no me atrevería a hacerlo. O sea, tengo siempre mi tiempo de oración y trato de orar mucho en lenguas. Y después cuando estoy predicando me doy cuenta, ¿no?, que salen cosas que eran impredecibles, o sea, que no estaban, digamos, yo siempre tengo un bosquejo.
En realidad no es porque lo necesite, sino que lo tomo como algo. A ver, yo antes de transmitir un mensaje paso tiempo con Dios y Dios en el tiempo que estoy con Él me da instrucciones de lo que tengo que decir. Entonces para mí es una pena no anotarlas y no tener el bosquejo para no olvidarme de nada de las cosas que Dios me dijo que pueden ser de bendición para alguien. Quizás esa palabrita que el Señor me ministró y no la transmito, justamente era lo que el Señor tenía porque necesitaba a alguien esa palabra. Entonces, como cuando de repente mi mamá me mandaba al almacén y porque que iba a preparar una comida. Entonces me decía, anotá lo que tenés que traer. Y entiendo, porque si después iba al almacén y faltaba algún ingrediente de la comida, ya la comida no tiene el mismo sabor. Entonces es bueno, en realidad eh, anotar. A mí me gusta anotar porque no quiero olvidarme de nada de las cosas, porque para mí son todas importantes. Yo tengo guardados mis mensajes prácticamente desde el primero, no sé, en los años que llevo de predicar, capaz que en todas las prédicas que tengo me puede faltar una o dos, y porque se me extravió o de repente la dejé en algún lugar, pero tengo todas las prédicas porque para mí ese es el mayor tesoro. En realidad, yo siempre digo, si algún día, no sé, pasa algo grave y tengo que salir corriendo de la casa, lo que me llevaría serían las prédicas, porque es lo que realmente para mí es importante. Ahí donde está el valor de todo lo que tengo. Entonces, bueno, la campaña fue una campaña de poca gente, pero muy exitosa, muy linda. Mucha gente recibió el Espíritu Santo y bueno, y una chica profetizó y bueno, estaba hablando un poco de que Jesucristo viene y que preparen alimentos, preparen agua y bueno, todo ese tipo de cosas. Bueno, pero fue muy linda. Lo importante que quiero hablar hoy tenemos que recuperar nuestra identidad. Tenemos que recuperar nuestra identidad porque veo que el diablo ha engañado a muchísimos y no me quiero salir del paquete de que de que el enemigo me pueda haber engañado porque considero que quizás a esta altura podía haber hecho más cosas de las que hice. Y si no hice más es porque en algún momento mi fe tambaleó. Entonces no quiero que esas cosas me sigan pasando, quiero glorificar a Dios como se lo merece. Para mí es una injusticia pasar por este mundo y no dejar las huellas de Jesucristo. Si decimos que tenemos un Dios tan grande, yo recuerdo una vez cuando ahí estaba casi recién convertido, ¿no? Pero así, aunque estuviera recién convertido, entendía lo que la Biblia decía, que Jesucristo echaba demonios, sanaba enfermos, caminaba por arriba del agua, multiplicaba panes y peces. Entonces, por allá, por el 2002, acá en Uruguay había una crisis financiera tremenda y bueno, era una mufa total, ¿no? O sea, cuando uno tenía un comercio, venían los proveedores y se quejaban de esto, se quejaban de lo otro y de aquello. Y todo eso, claro, uno al no tener todavía un conocimiento claro de cómo funciona el ser humano, que somos el fruto de una programación, absorbía todo eso. Entonces yo, en ese momento, había agarrado una cierta. Estaba muy impactado con la vida de Moisés. Moisés me había impactado muchísimo. Un hombre que yo decía, bueno, tiene dos piernas, dos brazos como yo y sacudió Egipto, ¿no? Nosotros sabemos las plagas que hizo Moisés y cómo el Señor lo usó de esa manera. Y en un momento dije, no, no puede ser que esté diciendo que soy cristiano, que tengo un Dios poderoso, un Dios que sana, un Dios que libera, un Dios que hace de todo y vivo de esta manera. No, 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 no lo puedo aceptar. Y recuerdo que decidí tomar la decisión de meterme en la oficina, donde tenía mi escritorio, y dije, de acá no voy a salir hasta que Dios no me hable. Y a lo primero, muchos conocen este testimonio, pero como hay gente nueva, pues siempre es bueno compartirlo, ¿no? Entonces me metí en la oficina y bueno, en principio hice lo que todo creyente, ¿no? Me fui a leer el Salmo 91, con el que a veces la gente duerme con la Biblia abierta en la mesita de luz, pensando que abriendo la Biblia en el Salmo 91 va a hacer algo con su vida. Pero bueno, en ese momento recurrí en leerlo, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y bueno, todos sabemos lo que dice el Salmo 91. Y por más que lo leí todo, me sentía con un espíritu de derrota total. Era una cosa tenía esa mufa que me habían contaminado los proveedores, ¿no? Entonces dije, bueno, está David y Goliat, David y Goliat, sí, David chiquitito, Goliat grande, le pegó con la piedra. Y me fui y me leí David y Goliat. Y la historia es una maravilla, que quién no sabe la historia de David, ¿no? Pero así como la leí, muy linda la historia, pero tampoco me afectó en nada.
Entonces ahí fue cuando me quebranté y dije, Señor, no, 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 así no funciona, yo necesito que me hable. Y empecé con la Biblia para un lado, para el otro, y la llené de lágrimas, lloré muchísimo, me acuerdo ese día, hasta que llegué a Josué 1:5, y claro, el Señor, como yo estaba tanto meditando el Moisés y admiraba tanto la obra de Moisés, ahí el Señor me habló y me dijo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y ahí sí, entró un poder adentro mío, esa luz se me introdujo en el espíritu y me acuerdo que bajé las escaleras porque la tenía en un segundo piso, corriendo y llamaba a toda la gente que trabajaba conmigo, y vamos a pintar acá, y vamos a llamar a este proveedor, y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y fue una revolución y bueno, en ese momento, que la empresa estaba en una situación bastante crítica, la pude revertir. Entonces, esto es un poco de lo que quiero hablar en esta noche, ¿no? Porque a veces es como que nos falta revelación, sinceramente. Por eso la Biblia es un libro de revelación. Y mientras uno no tiene la revelación, a veces engaña muchísimo, ¿no? El conocimiento intelectual con la revelación. Y son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Totalmente diferentes, como blanco y negro. Blanco y negro. Y nosotros sabemos muy bien que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y sí, lo decimos y lo recontradecimos, pero en la vida cotidiana, ¿lo creemos sinceramente lo que estamos diciendo? ¿Realmente creemos que lo que entra en el corazón me está dando la personalidad con la cual voy a vivir, con la cual me voy a manifestar, y que no voy a poder hacer más de lo que ponga, y lo que pongo lo voy a tener que cosechar, sea bueno o sea malo? Porque sí, de verdad, ¿quién no recitó ese versículo? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero tu vida, ¿está acorde a lo que dice ese versículo? Porque ¿qué pasa? Mientras nosotros no seamos realmente lo que tenemos en el corazón, todo lo que podemos decir es mentira. ¿M? Una persona puede decirse pastor, una persona se puede confesar pastor y dar mensajes tremendos, pero si no es pastor en el corazón, no va a tener los resultados efectivos para el reino de los cielos. Y esto no solamente lo digo como pastor, porque bueno, en este momento me estoy identificando conmigo, pero uno puede decir, yo soy diácono, yo soy un anciano, o yo soy un profeta, yo soy un evangelista, o yo soy un apóstol, pero si no lo es en el corazón, es una falsedad. Y uno, por eso es importante uno tener que analizar su vida realmente, porque nosotros, pongamos el caso de un diácono. Un diácono sacudió una ciudad. Nosotros sabemos muy bien lo que pasó con el diácono Felipe. Y cuando uno se pone a pensar, ¿no? Los tiempos aquellos a los cuales me gustaría volver, ¿no? Tener una iglesia de ese tipo, se habían elegido siete personas para servir las mesas. A ver, se habían elegido 7 personas porque los apóstoles tenían que seguir haciendo su función, y tenían que elegir a 7 personas para poder servir las mesas, porque no podían desatender el evangelio, la predicación, para atender las mesas. Entonces eligieron a 7. Y a ver, en esos 7 que eligieron, estaban Esteban y estaba Felipe. Dentro de los 7 estaba Esteban y estaba Felipe. Y bueno, después fueron nombrados diáconos. Y uno sacudió Samaria. Felipe sacudió Samaria. Y Esteban, nosotros sabemos muy bien que el poder que tenía su palabra hizo que lo mataran a pedradas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener conciencia ahora. Realmente estoy llevando una vida de diácono, estoy llevando una vida de diaconisa, es más te digo, puede haber gente casada y no considerar a, a- a su marido como marido. Lo puede decir, sí, es mi marido, pero realmente en tu corazón es tu marido. A ver, es muy fácil darse cuenta si uno realmente lo tiene en el corazón o no lo tiene en el corazón, porque la actitud, la forma de vivir es totalmente diferente. ¿M? Uno puede decir, sí, es mi esposa, pero de- vos no ves en la relación cotidiana que realmente sea una relación de marido y esposo. Entonces, eso para digamos, lo más cercano, ¿no? Porque nosotros sabemos lo que significa estar con tu esposa. La Biblia dice que te hace uno. Pero a veces la gente no lo entiende eso, ¿no? Y por más que la Biblia dice que son uno, viven como dos personas separadas. Y en esto también puedo dar un poquito por mi experiencia. Entonces tenemos que tener cuidado, porque no todo lo que decimos realmente que somos, realmente lo somos.
porque si no tendrías que ver los frutos de eso que estás diciendo. Por eso es tan importante esto, ¿no? Mientras no está en el corazón, mientras no está en el corazón, no es una mentira, ¿eh? Por eso te digo, podemos decir que somos creyentes, podemos decir que somos creyentes, pero y tenés una vida de creyente, tenés tu comunión con Dios como tenés que tener, tenés tu oración como tenés que tener, tu objetivo es el evangelizar, porque realmente, si realmente la palabra de Dios está entrando en tu corazón, el único efecto que va a hacer la palabra es evangelizar, ¿eh? Porque para eso vino Jesucristo. Entonces, toda la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, cuando entra en el corazón, tiene como fundamento evangelizar. Entonces, si vos ves que no estás evangelizando, que pasás estás hablando con la gente todo el día, pero no te sale una palabra bíblica, no te da por invitar a la iglesia o hablarle de Cristo, entonces estás fallando, no sos un creyente, sos un creyente de la boca para afuera, pero para adentro estás totalmente distanciado de Cristo. Entonces, esto es el tema que hoy yo quería tomar, ¿no? Porque estamos diciendo, somos hijos de Dios, sí, somos hijos de Dios. Pero a ver, hijo de Dios, tiene que mostrar cosas de Dios. Tendríamos que estar demostrando, en nuestras vidas como le pasó, como pasaba con Jesucristo, ¿no? Porque yo siempre digo, si Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es porque veía en Cristo señales suficientes que lo impactaron como para entender que sí, que realmente estaba ante el Hijo de Dios. O como pasó con Nicodemo, nadie puede hacer cosas que tú haces si Dios no está contigo. Entonces, lo que pasaba con Jesucristo era que él lo provocaba porque por la creencia que tenía en su corazón. Jesucristo no dudaba de quién era. Yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el agua de vida eterna. O sea, él tenía muy claro quién era. Y no era que eran palabras que salían de la boca para afuera, eran palabras que se verificaban con los hechos, porque cuando nosotros vemos el entorno de Jesús, y Jesucristo impactaba a la gente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Y realmente lo que debería ser lo más fácil de creer, lo que debería ser lo más fácil de creer, es lo que la gente menos cree. Es más, a Jesucristo lo mataron por decir que era el Hijo de Dios. Esa fue la clave principal de Jesucristo. No era porque lo mataron porque echaba demonios, sanaba enfermos. No lo mataron por eso. Lo mataron porque él decía que era el Hijo de Dios y por eso fue que lo llevaron a la cruz. Entonces tenemos que tener cuidado con esto, porque mientras no lo creemos, mientras no está en el corazón, va a seguir siendo una falsedad. Y yo creo que hay muchos que están viviendo esa falsedad, ¿no? Porque o sea, dicen que son hijos, pero no lo sienten. Entonces hoy quiero que busques la forma de poder entenderlo, ¿m? Y poder sentirlo y poder vivirlo. Entonces vamos a ir a Marcos 12:29, porque realmente esto para mí fue el pilar de mi cambio. Esto me revolucionó mi vida evangélica, mi vida como hijo de Dios, y considero que por algo la Biblia lo describe como el primer mandamiento de todos. Dice, Jesús les respondió, Marcos 12:29, Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y esto es tan importante que lo entendamos, hermano, porque si vos captás lo que dice esta palabra, tiene que cambiar tu vida radicalmente, te da vueltas el Evangelio realmente. Porque el problema, el mayor engaño que hace el diablo es individualizarnos, es hacernos creer a nosotros que vivimos por nuestros propios medios, que somos personas independientes y que podemos tomar nuestras propias decisiones. Y ese es el engaño más grande que podemos recibir, porque no se admite con lo que está diciendo la palabra en este versículo. Dice, Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Lo que está diciendo este versículo es que el único ser existente en todo el universo y más allá del universo es Dios. El Señor uno es. Ni siquiera nos está diciendo que existen dos dioses, y que uno puede ser el Dios del bien y otro el Dios del mal. No, está diciendo que existe un solo Dios. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, desde el momento que este versículo dice esto,
Evidentemente se trata de un solo espíritu que existe en este universo, un solo espíritu que tiene la capacidad de pensar, de hablar, de razonar, de manifestarse. Entonces, de acuerdo a esto, es que nosotros vamos a tener éxito o vamos a tener fracaso, o vamos a ser bendecidos o vamos a ser maldecidos. De acuerdo a esto, este versículo es fundamental para poder cerrar todo lo demás que nos enseña la Biblia. En realidad, es sorprendente la capacidad que Lucero, ¿no? El ángel que se reveló, tuvo la capacidad de creer en esto, ¿no? De que en todos tenemos la presencia de Dios. O sea, tuvo una capacidad, una profundidad tan grande espiritualmente de que está Dios adentro nuestro. Porque si Dios es el único ser existente y nosotros estamos con vida, es porque Dios tiene que estar dentro nuestro. Y lo mismo con los ángeles. No puede haber un ángel que exista si no tiene la presencia de Dios. Pero Lucero tuvo una lucidez tan grande que se llegó a creer Dios. ¿eh? Pudo entender tanto el pensamiento de que tenía Dios adentro que se llegó a creer Dios. Lo único que le falló a Lucero es olvidarse que era un ser programado. Sí, estaba lleno de Dios. Dios lo hizo perfecto en todos sus caminos, hasta que cayó en ti maldad. Pero Dios lo había hecho perfecto, Dios había puesto su presencia dentro de él. Lo que Lucero se olvidó era que era un ser creado. Se autoengañó, se independizó de Dios y se quiso poner en el lugar de Dios. Pero ojalá que nosotros tuviéramos esa capacidad que tuvo Lucero de entender que tenía a Dios adentro, pero que nunca nos olvidemos que somos el fruto de una programación. Dios está dentro nuestro porque Él se trasladó a nuestro corazón y nos dio su personalidad. Entonces, esto es sumamente importante porque todo lo que pasa en este universo se trata de Dios. Todo lo que pasa en este universo se trata de Dios. O sea, tu vida, tu vida, se trata de Dios. Lo que el Señor te dio, un libre albedrío, que como siempre digo, al principio el libre albedrío que Dios nos dio era para elegir en toda su personalidad, en toda su programación que puso en nuestro corazón, porque Adán tenía la programación de Dios en el corazón. A ver, Adán era Dios. Y este es el gran engaño del diablo. Justamente el diablo lo que hizo fue sacarle la naturaleza de Dios. Pero Adán ya era Dios, estaba totalmente programado por Dios. Adán había sido creado a través de la luz. Lo que era Adán era lo que Dios eligió para hacer de su esencia. Vuelvo a repetir, al ser Dios el único ser existente en el universo, el bien y el mal le pertenecen a Dios. Pero cuando Dios vio que con su doble esencia había hecho todo desordenado y vacío, dijo, sea la luz, se definió, dijo, de mis dos esencias voy a elegir para existir solamente la buena, la de la luz. La de la oscuridad la había dejado anulada. Nunca él la iba a manifestar. Lucier lo que hizo fue manifestar ante nuestros ojos en su ser degenerado esa parte que Dios no quería que nosotros conociéramos. Por eso cuando Adán peca, dice, ahora el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y sabiendo el mal. ¿Y eso quién lo está diciendo? Lo está diciendo Dios. Entonces, el hecho de nuestra existencia en este momento, después del pecado de Adán, es qué vamos a hacer nosotros con esa presencia de Dios que tenemos adentro. El que la sabe valorar, el que la sabe cuidar y el que trata más de expresar a Dios con su vida, es el que va a entrar al cielo. El que no la sabe valorar, y cuando me refiero a esto, me refiero a que mucha gente no sabe que tiene a Dios adentro. Y a veces cuando uno predica estas cosas, la gente queda como que le salta la térmica, pero siempre a lo mismo. La prostituta, el alcohólico, el drogadito, el ladrón, el violador, todos tienen a Dios. Si no, no hay forma de que pueda existir. Vive porque, y porque tiene a Dios adentro, dentro de su muñequito de barro, como lo tenemos nosotros. Simplemente que nosotros, gracias a Dios, por la predicación del Evangelio, nos vino la luz de que hay una forma de vivir que le agrada a Dios y nosotros la hemos recibido, la hemos aceptado y tratamos de vivir de acuerdo a esa forma que le agrada, mientras que los otros desconocen.
Pero uno de los, para mí, de los pasajes más tremendos para poder darnos cuenta de esto con mayor claridad, es cuando Jesucristo dice que viene a separar las ovejas de los cabritos, ¿m? Y a los que hicieron la voluntad de Dios le dice, venid bendito de mi Padre y heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y a los otros le dice, apartados de mí, malditos. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer. ¿Dónde tuve sed y no me diste de beber? Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me abrigaste. Estuve en la cárcel enfermo y no viniste a mí. ¿Y dónde estaba Jesús? Y estaba en la prostituta, estaba en el drogadicto, estaba en el ladrón, estaba en el violador, estaba en el asesino. Ahí estaba Jesús, ¿eh? Pero manifestado en la parte mala. Por eso el objetivo del Evangelio, el objetivo del Evangelio es hacer que esa parte mala que tiene la gente de Dios se convierta en la parte buena. Eso es el Evangelio, ese es el objetivo, principal de aquel que entendió que hay un Padre en los cielos y que para agradar al Padre, para realmente tener a ese Padre gratificado, lo mejor que podemos hacer es evangelizar. Por eso cuando nosotros no estamos evangelizando, en nuestra boca no está la palabra de salvación para que otro se encuentre con el reino de los cielos, estamos totalmente distanciados de lo que es el objetivo de esta vida, del objetivo de esta vida, porque podés, ya te digo, para aparentar ser el padre perfecto, el marido perfecto, el hijo perfecto, el empresario perfecto, el profesional perfecto, pero nada de eso va a tener valor delante de Dios. ¿M? Cuando Jesucristo venga no te va a decir, fuiste buen padre, fuiste buen hijo, no. A ver, tuve hambre y no me diste de comer, o sea, es buenísimo, por supuesto, que seas un buen padre porque Jesucristo está dentro de ti. Un buen marido porque Jesucristo está dentro de ti, pero no por un engaño del diablo, ¿eh? El infierno está lleno de gente buena, de gente que ha hecho grandes donaciones, pero como dice Jesús, si no las hacemos en el amor de Dios no tiene valor ninguno. Entonces, somos responsables, desde el momento que tenemos libre albedrío, somos responsables de lo que dejamos entrar en nuestro corazón. Totalmente responsable. Tú no le podés echar la culpa a nadie por la forma que tenés de proceder, por la forma que tenés de hablar, por la forma que tenés de actuar. Tú no le podés echar la culpa a nadie porque el corazón te pertenece solamente a ti. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Más tarde, más temprano, lo que entró en el corazón lo vas a tener que cosechar. Entonces, el libre albedrío que Dios te dio te hace totalmente responsable de la vida que estás llevando delante de Dios. ¿Eso qué significa? Que el sistema operativo del ser humano, nosotros, el sistema operativo en una computadora, la computadora tiene un sistema operativo, que es donde se meten todos los programas para que esa computadora funcione. Bueno, el ser humano funciona igual que la computadora. Tiene un sistema operativo y ese sistema operativo se guarda ¿dónde? En el corazón. Entonces, si no ponemos hincapié totalmente todo nuestro enfoque en qué estamos dejando que esté entrando en nuestro corazón, y después no vamos a poder evitar cosechar los resultados. ¿M? Entonces, para que nosotros podamos tener un sistema operativo agradable a Dios, lo primero que tenemos que hacer es poner la palabra de Dios, los valores de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Para qué? Para detectar los programadores. ¿Cuáles son los programadores? Los sentidos. ¿M? Cada uno de nuestros sentidos va influenciando en nuestra mente, y si nuestra mente no tiene los parámetros de la palabra de Dios, para ayudarnos a detectar que lo que está mirando es bueno o malo, lo que estoy escuchando es bueno o malo, lo que estoy oliendo es bueno o malo, si yo no tengo los parámetros correctos para detectar, entonces seleccionar lo que quiero que baje a mi corazón, cualquier basura se va a meter para adentro, cualquier basura se va a meter para adentro y nunca voy a saber quién soy. Entonces voy a tener reacciones que no pensaba que nunca las iba a tener. Porque cuánta gente, ¿no? Que reacciona de cierta manera de repente, agresiva, violenta, y dice, "Pará, yo no sé cómo pude reaccionar así". Y no, pero es muy básico, muy fácil entender. No tenés los parámetros de Dios y te pasaste mirando cualquier cosa en internet, te pasaste mirando cualquier cosa en televisión, escuchando cualquier cosa en la radio, te juntás con cualquier persona, entonces todas esas cosas te van afectando, te van afectando, te van afectando. Yo siempre digo, el ser humano que no tiene la palabra de Dios como parámetro de vida, es una bomba de tiempo. En cualquier momento puede explotar. Es más, para estos últimos tiempos,
El diablo tiene muchas bombas de tiempo en montones de personas que ellos ni siquiera saben que son las bombas de tiempo, ¿eh? Y entonces de repente aparece cada vez es más cotidiano que aparezca un muchachito en el colegio con una metralleta y mate 30, 40 amigos, profesores, todo. ¿Por qué? Porque después ese tipo se pasó varias horas delante del internet jugando con jueguitos de matar, 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 matar. Todo eso va entrando, va entrando, va entrando, va entrando, va entrando y cuando quiere el diablo, tac, aprieta la bomba. Y va y lo hace reaccionar de acuerdo a lo que él quiere. ¿Por qué? Por una ignorancia espiritual, por no haber obedecido a la palabra de Dios y por no tener conocimiento del primer mandamiento de todos. Entonces, esto es lo que hoy quiero que entiendas para que recuperes, tu identidad, ¿m? Y para poder recuperar esa identidad. Y después de este mensaje, tú tenés que tomar una decisión radical y tajante y ya dejarte de tonterías, y poner todo el enfoque en qué estás haciendo con tu corazón, qué le estás permitiendo que se meta adentro, con quién seguís juntándote. Si seguís con la chismosa, con el murmurador, con el criticón, con el que siempre está hablando negativo, y lo único que estás haciendo es autodestruirte, autodestruirte. En cualquier momento algo malo te va a pasar, pero ¿por qué? Porque tú fuiste un imprudente, un insensato. Entonces todo es contaminante. Entonces, ¿qué es lo principal para realmente tener la identidad de hijo de Dios? Y guardar la ley de Dios. Por eso Jesucristo dijo, yo no vine a abrogar la ley y los profetas, sino la ley y los profetas, sino para que se cumpla, para que se cumpla. Vuelvo a repetir, en el Antiguo Testamento nadie podía guardar la ley como debía. ¿Por qué? Porque estaba bajo la influencia del mal, tenía el espíritu muerto, no tenía comunión con Dios, entonces el diablo lo manejaba como títere, pero a partir de que vino el Espíritu Santo, la cosa cambió. Por eso el Señor dice, ahora vengo para que se cumpla, porque ahora sí, nosotros a través del Espíritu Santo podemos trasladar, la ley de Dios al corazón. Cuando hablo de la ley de Dios, hablo de la personalidad de Jesucristo escrita. Por eso el enfoque de Jesucristo de guardar la ley, de guardar los parámetros de la ley, porque esos son los que nos van a dar la personalidad de Dios. Pero para eso tengo que tener también entrenado mis sentidos espirituales con la palabra. Tiene que haber una comunión constante. Cada vez que yo veo algo o escucho algo, algo tiene que afectarse en mi mente. Yo ayer iba hablando con una persona, 5 minutos, y no dijo una palabra bíblica. Mientras la persona esa iba hablando, yo iba bombardeando en mi mente las palabras que iba diciendo con versículos bíblicos, con versículos bíblicos, con versículos bíblicos. Y eso fue lo que sabemos que pasó con Jesucristo en el desierto. El diablo hablaba y Jesucristo escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Pero si vos no sabés lo que está escrito, ¿cómo vas a hacer para contener esa bola del mal? Se mete, se mete, se mete y te programa y después te hace actuar de la misma manera. Entonces, el Señor siempre estaba buscando la forma de ayudarnos. Entonces vamos a segunda de Corintios. Dice así, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Presta atención porque, hermanos, a veces nosotros no tomamos en cuenta estas cosas y seguimos hablando con toda la gente como si nada. No somos selectivos, no somos selectivos porque es mi familiar, porque es mi vecino, porque es mi amigo de trabajo, porque es mi compañero de estudio. Pero a ver, sea lo que sea, el Señor te está dando directivas, porque acá lo importante es que vos entres al cielo. El objetivo de tu vida es que tengas la personalidad del Hijo de Dios, es que vivas como un creyente, que seas parte de la familia celestial. Entonces vos tenés que desvincular, la asistencia terrenal de la asistencia espiritual. Tenés que hacer un corte, porque mientras no tomes esa decisión radical y no vas a poder salir del embrollo, el diablo te va a seguir engañando y te va a seguir destruyendo la vida. Es muy fácil, tú tendrías que analizar la cantidad de años que tenés dentro del Evangelio y los resultados los resultados que obtuviste. Los resultados en tu vida, ¿están más acorde a las cosas del mundo o están más a las cosas de Dios? A ver, es muy fácil, no hay mucho misterio. Entonces, el Señor nos está dando todas las pautas para que nosotros seamos inteligentes espiritualmente y sepamos con quién debemos hablar y con quién no debemos hablar, con quién me tengo que juntar y con quién no me tengo que juntar, a dónde tengo que ir y a dónde no tengo que ir.
no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. A ver, sumamente claro, pero en tu día, en tu vida cotidiana, ¿tú tenés este concepto guardado en tu mente? ¿O seguís hablando con cualquier persona? ¿Seguís tratando a cualquier persona? ¿Seguís yendo a cualquier lugar? ¿Y cómo tu vida va a cambiar? ¿Cómo tu vida va a ser transformada? ¿Cómo vas a poder vivir realmente como un hijo de Dios? Todo es contaminante. No hay nada que no te esté contaminando constantemente. Entonces, el que entiende el primer mandamiento de todos y sabe que en este momento su libre albedrío está en riesgo, no es como antes del pecado donde el libre albedrío se podía usar abiertamente, ahora no, tu libre albedrío está en riesgo, porque podés escoger lo malo, tenés que ser radical, radical. Yo en particular soy una persona que hablo poco con otras personas. ¿Y por qué? Y porque sé que que son pocas las personas que hablan a través de la boca de Dios, que realmente te transmiten una palabra a través del Espíritu Santo. Escasea, escasea. Yo te pregunto durante tu día, ¿con quién hablaste que te haya dado una palabra de Dios? ¿Con quién hablaste que te haya dado una palabra de Dios? Que decís, no, este es un ser espiritual. Este realmente me habla y siento la presencia de Dios. Cada vez que hablo con Él, me edifica. Cada vez que hablo con Él, me desafía para las cosas espirituales. ¿Cuántas veces en tu día hablas con esa clase de gente? Y si no estás hablando con esa clase de gente y estás hablando con toda gente que te está dando palabra del diablo, palabra contaminante, palabra destructiva y que mañana vas a tener que cosechar los resultados. Entonces, el que entiende esto se vuelve un ser radical. Usted no ve a Jesucristo hablando con cualquiera. Jesucristo pasaba prácticamente todo el día orando en la presencia de su Padre. Y cuando salía, usted no va a ver a Jesucristo escuchando a la gente. Él hablaba. Por eso la Biblia dice que él vino, ¿qué? Él vino a servir. Lógicamente, porque él venía solamente a transmitir palabra. ¿Cuál es el mayor? ¿El que sirve o el que está sentado en la mesa? Y en el mundo terrenal, el que está sentado en la mesa es mucho mayor de que el que sirve. El mozo te viene a satisfacer tu necesidad en ese momento de querer comer, te viene a atender. El mayor es el que está sentado en la mesa. Pero en el caso del reino celestial, el mayor es el que sirve. En este momento, Dios me dio una palabra y yo los estoy sirviendo a ustedes y ustedes estaban sentados en la mesa. Como yo sé que tengo hijos de Dios escuchando, tengo que dar un buen mensaje, tengo que traer inspiración de Dios para que tu vida sea alimentada y puedas salir del embrollo en el que te metiste por estar en los caminos del diablo. Pero Jesucristo vino solamente a servir. ¿Y porque quién le iba a dar a Jesucristo una palabra de fe? Nadie. Nadie podía darle una palabra de fe a Jesucristo. Entonces Él vino solamente a servir. Lo único que podía hacer un ser humano, lo que podemos hacer nosotros con Jesucristo, es de repente tener una reacción a algo que Él nos dijo, que con nuestra respuesta lo podemos maravillar, lo podemos impactar, porque tuvimos entendimiento de lo que nos dijo. El pan no es para los hijos, es para los perrillos. Sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Oh, mujer, grande es tu fe. ¿Por qué? Porque mi palabra hizo un gran impacto en tu vida. Entendiste lo que te quise transmitir, entonces tu respuesta me maravilló, me gratificó. O yo también soy un hombre que estoy bajo autoridad y le digo a mi siervo, ve y haz esto y haz. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Nunca vi tanta fe en Israel. Pero nadie le podía dar a Jesucristo una palabra de fe. Nadie le hizo crecer la fe a Jesucristo. Lo que podían hacer era impactarlo. ¿Por qué? Porque Jesucristo la relación era con su Padre,
oración, y cuando venía a hablar con la gente era para transmitir el evangelio, era para transmitir, para tirar la semilla. Es muy difícil poder hablar con otro. Nosotros sí, por supuesto, que cualquiera, por eso Jesucristo, ¿qué pasó? Nos mandó a lavarnos los pies a los unos a los otros. Por eso le dijo a Pedro: lo que yo hago ahora tú no lo vas a entender. Jesucristo sí. En realidad nadie le podía lavar los pies a Jesús, porque ¿quién le iba a sacar el polvo de los pies a Jesús? Lo único que uno podía hacer en el caso de Jesús era derramar el perfume en sus pies y pasar los cabellos, que los cabellos significan nuestros pensamientos. Entonces lo que significaba eso era que nuestros cabellos que están en nuestra cabeza, en los pies de Jesucristo, en lo más bajo de Jesucristo, nosotros nos podemos limpiar y cambiar nuestra manera de pensar. Entonces, totalmente diferente. Pero nosotros sí nos podemos lavar los pies a los unos a los otros, ¿no? Que era lo que Pedro no entendía. Eh, Justamente el lavado de pies significa, por ejemplo, vinieron de evangelizar y el pastor los espera ahí y les pregunta cómo le fue con este y con lo otro, y de acuerdo a lo que le des como respuesta, el pastor dice: bueno, a este casi me lo contaminó, este ya me vino con un poquito de polvo de la tierra, a este ya le metieron un poco de mundanalidad. Entonces, con la palabra, te voy limpiando. ¿Para qué? Para que nuevamente quedes impecable y te pueda mandar de vuelta. Entonces, eso significa el lavado de los pies. Pero tenemos que tener muchísimo cuidado porque no hay mucha gente para hablar, no hay mucha gente para hablar. Entonces, y una mínima palabrita que te hable el mal de alguien y vos ya lo empezaste a mirar torcido y ya y bueno, está. Eso fue lo que cosechaste por no estar velando, no estar atento, no tener comunión con Dios, no poder discernir las cosas del Espíritu. Y entonces eso te va contaminando. Cuando querés acordar, sos un mundanito más. Sos un mundanito más diciendo que sos creyente. Mire lo que dice acá, 2 Corintios 6:18. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, esto viene a consecuencia de lo otro que veníamos hablando, de que el Señor dice: no os juntéis con los incrédulos. Entonces, como cierre, el Señor te está diciendo esto. ¿Por qué? Porque es todopoderoso. Y lo que el Señor quiere revelarte acá es que nosotros tenemos que tener cuidado, porque tanto la parte buena de Dios como la parte mala tiene poder. Eso es lo importante. Esto es lo peligroso. Mientras uno no entiende que todas las personas tienen a Dios adentro, y capaz que no captan la fuerza, el poder que tiene la palabra de una prostituta, de un drogadicto, de un alcohólico, de un violador. Y por eso la palabra que dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Por qué? Porque tiene tanto poder la palabra del sabio como tiene poder la palabra del necio. ¿Cuánta gente hoy es un drogadicto porque se juntó con drogadictos, y cuántas mujeres hoy son prostitutas porque se juntaron con prostitutas? ¿Por qué? Porque todos tienen a Dios adentro, de una forma o de otra, o de la parte buena o de la parte mala, pero todos tienen poder. ¿Para qué? Para afectar nuestras vidas. Entonces tenemos que estar muy pendientes de con quién nos juntamos, qué hablamos, para que no seamos contaminados. Oh, almas adúlteras, ¿no sabés que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿Qué significa alma adúltera? Y vino todo contaminado delante de Dios. O sea, pedís y pedís mal. ¿Pedís para qué? Para vuestros deseos, pedís para vuestra carnalidad, pedís para vuestra mundanalidad. En otra palabra, el Señor está diciendo: venís con lo que te puso en el diablo, en el corazón, para que yo te ayude a que lo lleves a cabo. Eso es lo que Dios está diciendo.
Venís engañado a burlarte delante de mí, porque me venís a pedir que yo te conceda lo que el diablo te puso en el corazón para que hagas. Eso es gravísimo, ¿eh? Eso es gravísimo. ¿Y cuántas veces nosotros podemos haber ido delante de Dios a decirle, Señor, ayúdame a hacer lo que el diablo me dijo? Mucha gente de repente, quiero tener un hijo y yo no quería, o me quiero casar con tal mujer y el Señor no quería, y quiero comprarme ahora ese auto y el Señor no quería, o quiero hacer esta cosa y el Señor no quería, y pues, el diablo te lo puso en el corazón y vos pensás que eso viene de Dios y no, eso es un deseo de la carne, eso es un deseo del mundo, de la vanagloria de la vida, el diablo te engañó. Entonces tenemos que, por eso es muy importante entender que el Señor solamente se relaciona con su Hijo. El Señor no habla ni contigo ni conmigo, el Señor habla con su Hijo. Y cuando habla con su Hijo, tenés que saber que cuando estás hablando con Dios, tiene que haber un fundamento de palabra. Eso es lo que te garantiza, eso es lo que te garantiza que podés estar pidiéndole bien a Dios. Te garantiza. Podés estar usando versículos bíblicos también, que el diablo te puso en el corazón engañadamente para pedir cosas que no son. Sabemos que una de las mayores formas que tiene el diablo de engañar es usando la palabra. Si eres el Hijo de Dios, arrójate del pináculo porque escrito está. Y Jesucristo le dijo, escrito está también. O sea, miren si tenemos que tener comunión con Dios para estar tan atentos, para poder discernir hasta cuando nos engañan con la misma palabra, hasta con la misma palabra. Entonces, esto es lo que tenemos que tener cuidado. ¿Qué me garantiza? Que puedo estar hablando con Dios y que estoy hablando desde un fundamento bíblico. Eso es lo que más me ayuda a mí a entender. Bueno, estoy pidiéndole a Dios, puedo estar pidiéndole a Dios de acuerdo a lo que Él. Quizás en ese lugar Dios es más benevolente, porque eso ya no es un engaño. El Señor. Puedo estar creciendo y puedo ser confundido, pero ya a veces venimos con cosas directamente del mundo, carnalidades, carnalidades. Entonces, cuando puede ser un auto, puede ser una empresa, puede ser una mujer, puede ser un hijo, no sé, unas vacaciones. Podemos darnos cuenta que por ahí viene la carnalidad. En realidad, el verdadero Hijo de Dios y que tiene la palabra dentro del corazón, y esa palabra, el enfoque es evangelizar. Evangelizar. Seguramente lo que va a estar pidiéndole, Señor, quiero hablar en lengua, quiero tener don de interpretación, Señor, quiero que me aumente la fe, quiero tener don de sanidad, quiero tener don para hacer milagros, porque todo va a estar enfocado en tener un mejor poder espiritual para poder alcanzar a más personas para que se salven. Entonces, acá te estoy dando algunas pautas para que vos entiendas si realmente tus oraciones corresponden o no corresponden. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, hoy a la mañana tuve la experiencia que yo les dije bueno, los que tuvieron la oración, que eran poquitos, este, de que la iglesia donde estoy predicando, ahora que estoy ayudando a una pastora, ayer me llamó para decirme que hoy no había reunión, porque había muerto el padre de la chica que cuida la iglesia y encima era brujo. Y la misma pastora me había dicho que había tenido un montón de problemas con ese brujo. Entonces me llamó ayer a la noche que no iba a haber culto porque no iba a haber nadie para abrir la iglesia. Hoy a la mañana oré. Y justo le dije, no, mirá lo que me dijo la pastora, la voy a llamar y le voy a decir, bueno, pastora, vamos nosotros dos y nos sentamos solitos ahí, yo le consigo la llave, y gracias a Dios la pastora tuvo oído, y ahí me fui, conseguí la llave, y estábamos en la iglesia, y yo digo, para mí es una gran victoria, aunque no se le haya avisado a la gente, porque ya ella había tomado la decisión de, no importa, pero. El diablo no me ganó la batalla. Yo la iglesia la abrí, yo estuve ahí, canté alabanza, oré. Entonces, me vine totalmente bendecido. Y agradezco a Dios que la pastora también pudo entender lo que yo le dije, pastora, imposible que cerremos la iglesia por un muerto, un hombre muerto y encima uno que era brujo y la quiso atormentar tanto tiempo. Más que nunca tenemos que abrir la iglesia, más que nunca tenemos que cantar, más que nunca tenemos que orar. Y la verdad fue una bendición. Fuimos a la iglesia y estuvimos ahí alabando a Dios. Entonces, ahora continuamos con Génesis 7:31. Génesis. Y vio, no, Génesis 1:31. Y vio Dios que todo lo que había creado, he aquí, era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y vio Dios que todo lo que había creado, he aquí, era que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Esto es después que Dios definió volverse la luz. Entonces, después que se hizo la luz, todo lo que creó era en gran manera bueno, pero
todo lo que creó Dios en gran manera bueno, todo era todopoderoso, todopoderoso. ¿Qué significaba en gran manera bueno? Que todo lo que creó, de alguna manera, iba a seguir obrando en el ser humano creado para bien, ¿m? Para bien. Por ejemplo, los frutos iban a ser para bien para el organismo del ser humano. Pero todo, todo lo creado tiene poder. Eso es lo que nosotros tenemos que entender cuando el Señor se refiere a todopoderoso, que todo lo que hace Dios tiene poder. Y cuando me refiero a poder, significa a poder cambiar, transformar la personalidad del ser humano. Entonces, esto también es totalmente importantísimo que lo entendamos, porque a veces nosotros no vemos las cosas de esa manera. Pero por algo el Señor dice que mejor que oremos para que el día que Él venga, bueno, no, mejor dicho, el día que tengamos que huir, como dice, huyan a los montes, que no sea en invierno ni en día de reposo. ¿M? ¿Y por qué? Y porque el invierno afecta a las personas. A ver, ¿cuántos no se levantan en la oración a la mañana porque está frío y me quiero quedar un ratito más en la cama? ¿Y qué pasó? El frío ese obró de mala manera, tuvo poder en tu vida para alejarte de Dios. No te levantaste, no te presentaste o te presentaste 15, 20 minutos más tarde porque dijiste, "Ah, ahí está, me quedo 5 minutos más, igual". No, no, esos 5 minutos más. El diablo te engañó. El diablo te engañó, por eso no tuviste en el horario de la oración como tiene que ser. A ver. Podemos en el mundo cumplir, marcar la tarjeta y no podemos cumplir y marcar la tarjeta con el Señor. Por eso hacemos cada locura, por no discernir, por no tener una comunión como debemos tener con el Señor. Entonces no tomamos en cuenta esas cosas, no las tomamos en cuenta. Entonces, sí, puedo llegar 15 minutos, 20 minutos más tarde a la oración, no importa. Pero, ¿cómo se lo vas a explicar a Dios cuando estés delante de él cara a cara? ¿Por qué ese día? Ay, no, porque tenía frío, ay, no, porque... hermano, por eso yo le digo, por eso no se puede ver la deidad de Dios en nuestras vidas, porque no respetamos a Dios por lo que es. ¿M? No lo estamos respetando, no lo estamos respetando como ese Padre realmente que nos ama y que quiere todo lo mejor para nosotros. Cualquier cosita del mundo nos saca del plan, nos saca del propósito. Y miren esto porque es sumamente importante. Dice Proverbios 6:6. Dice lo siguiente. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. No voy a hablar ahora de este pasaje. Lo que quiero hacerte entender es que una hormiga tiene el poder de hacer, si entiende, a un perezoso una persona diligente. Una persona diligente, o sea, una hormiga puede cambiar la personalidad de un ser humano. A esto me refiero cuando estoy hablando que todo en este mundo tiene poder. Así como recién te decía, lo del invierno, que por algo el Señor dice que no sean en día en invierno, porque ay, con este frío y el anticristo te va a cortar la cabeza o te va a poner la marca de la bestia. Si en ese momento no corres como el Señor te mandó, olvídate del infierno, por eso programá, orá, por lo menos te dice, orá para que no caigas en la tentación de que si es el infierno vayas a fallar. Aunque si uno sabe que si uno está bien programado, con todas las cosas que van a venir, pero no existe invierno, verano, ni otoño, ni primavera, ¿sabes? Como salen las patitas a 1000 por hora. Entonces, pero a ver, una hormiga tiene la capacidad de hacer que un perezoso se vuelva una persona diligente. Y sin embargo, una persona que no entiende nada ve una hormiga y pácate, le pata, la manda el pie encima y todavía lo gira para un lado y para el otro. Y está matando una fuente de sabiduría tremenda, que el Señor dice, no tiene ni capital, ni gobernador, ni señor, y trabaja como si lo tuviera. Se esfuerza al máximo por hacer las cosas bien. Y quien trabaja en empresa y tiene personal y toda esa cosa, sabe realmente qué importante sería que miraran en la hormiga. Pero bueno, está. Pero a lo que quiero llegar es que tenemos que tener cuidado porque todo tiene poder, todo te está haciendo transformar, todo te está haciendo transformar.
Entonces, miren este caso, otro caso para tener presente. Dice, segunda de Samuel 11:14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías en el frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. ¿Vio lo que puede hacer un simple papel con una simple lapicera? O un simple papel con una simple pluma en ese momento. David hizo una carta en ese papelito, con esa pluma, y mató a uno de sus mejores soldados. ¿Mm? Prácticamente le costó su reino, porque sabemos todos los males que le vinieron después de esta locura que hizo David. Pero una simple pluma con un simple papel. El poder que transmitió, cómo movilizó a un montón de gente para que lleguen a hacer este daño. Pero así como la pluma y el papel fueron utilizados para matar a uno de los mejores soldados de David, y David podía haber mandado en esa carta que asciendan a otro. Entonces, todo, absolutamente todo, tiene poder. ¿M? Los alimentos mismos tienen poder para qué? Para vigorizar nuestro cuerpo. Si los comemos mal, nos pueden matar. Miren el poder que tienen los alimentos. Comemos mal los alimentos, nos matan. Comemos bien los alimentos, nos da vida, nos da energía, nos da fuerza, nos da vitalidad. Entonces, todo, por eso el Señor es todopoderoso. El Señor es todo, recalca la Biblia un montón de veces, el Señor es todopoderoso. Y si es todopoderoso, no puede hacer algo que no tenga poder. Todo lo que el Señor hizo tiene poder ¿para qué? Para transformar la personalidad de Dios. ¿Mm? Las cosas que Dios hizo lo transforman a Él, porque en realidad, volvemos al principio, todo se trata de Dios. Entonces el Señor está diciendo que tengas cuidado, que estés velando, que estés orando, que estés pendiente de todo lo que está pasando a tu alrededor, porque en realidad a Él lo está formando para actuar de una manera, tanto buena como mala. Entonces, todos todos tienen a Dios. ¿M? Todos tienen a Dios. Tanto los que viven de mala manera como los que tienen de buena manera. Y todos tienen la posibilidad de transformarse unos a otros. Por eso es tan importante la presencia del Espíritu Santo. Por eso es tan importante recibir el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos dé poder. ¿Para qué? Y para poder contener todos los ataques del adversario, para tener más discernimiento y para tener la fuerza espiritual suficiente para poder resistir las embestidas del enemigo. Pero aún teniendo el Espíritu Santo, si la persona no está velando y no está orando, aunque se convirtió en hijo de Dios, después puede volver al mundo. Entonces, Juan 1:12 dice lo siguiente, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, todas las personas tienen a Dios. Todas las personas tienen a Dios. Pero Dios identifica como sus hijos a aquellos que reciben el Espíritu Santo. A esos el Señor los identifica como parte de su familia celestial. Pero eso no quiere decir que los demás no tengan a Dios. Todos tienen a Dios, pero esto es lo que hace la diferencia. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A esos los lleva a un destacado diferente. Pero no quiere decir que no tengan a Dios adentro. Por eso aún teniendo el Espíritu Santo, si nosotros no seguimos velando, si nosotros no seguimos orando, así como en un momento nos convertimos, podemos volver al mundo nuevamente. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona cualquiera tiene la capacidad de luchar contra Dios? Porque justamente lo que hizo Luciel con su aparición es enfrentar a Dios con él mismo. Vuelvo a repetir, Luciel es un estuche como todos nosotros. Lo que pasa es que él entendió la capacidad de tener a Dios adentro, pero se olvidó que era un ser programado, que todo lo que podía hacer era porque Dios le había puesto esa programación. Al independizarse, al individualizarse, ahí cayó en el mayor fracaso y se autodestruyó. Y esa autodestrucción después la pasó a una tercera parte de los ángeles y a todos los seres humanos. Entonces, el Señor nuevamente que viene a volver a convertirnos en sus hijos. Dice, Hechos 1:8.
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y miren que acá vuelvo a repetir, esto Jesucristo se lo está diciendo a discípulos que tuvieron 3 años con él, ¿m? Que habían pasado día y noche con él, que estarían recontraprogramados con la personalidad del Hijo de Dios. Pero aún con esa programación de Hijo de Dios, no le era suficiente para poder vencer al enemigo. ¿M? Por eso recibiréis poder y me seréis testigo. Realmente vas a poder testificar con tu vida del verdadero cambio, porque el Espíritu Santo te va a proteger. Pero para que el Espíritu Santo te proteja, ese espíritu tiene que estar activado, ese espíritu tiene que estar en comunión conmigo, tiene que tener conocimiento de la palabra y tiene que tener oración para que tenga el poder suficiente para que el diablo no te engañe aún a través de la boca de un mundano. ¿Mm? Entonces, no nos podemos olvidar que nosotros somos muñequitos de barro, ¿eh? Muñequitos de barro, que existimos, vivimos, hablamos, pensamos, actuamos, porque tenemos la presencia de Dios adentro. Una vez más, te vuelvo a repetir, esto se trata de qué vas a hacer tú con la personalidad de Dios que Él te puso adentro. Y es por eso que le vas a tener que dar cuentas a Dios. ¿Qué hiciste con la presencia de Dios que te puso adentro? ¿Cómo lo trataste a Dios? ¿Cómo lo hiciste obrar a Dios? Eso se trata tu vida. Ese es el objetivo por el cual ahora estás en este mundo. Después en la otra vida, con nuestro libre albedrío, no vamos a tener que preocuparnos, ¿eh? Qué estoy metiendo? ¿Qué me está entrando por el oído? ¿Qué me está entrando por la vista, por el olfato? ¿Por qué? Porque ya no va a existir el mal. Por eso vuelvo a repetir lo que dije el otro día. Las profecías son importantes ahora. Las profecías son el amor de Dios que me permite saber las cosas que van a pasar a futuro para que esté preparado. Pero en la otra vida no existe una Biblia. ¿M? No hay profecía en la en la otra vida. Porque sé que todo lo que va a pasar, no van a haber malos augurios. Todo lo que va a pasar en la otra vida va a ser de bendición, va a ser para gratificar a Dios con mi vida. Porque aunque estemos en la otra vida y tengamos el libre albedrío a pleno, con libertad, sin ningún tipo de contención, porque lo que está pasando ahora en este mundo es que Dios no quiere anular el libre albedrío. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Quiere que nosotros nos programemos de tal manera que estemos automatizados, que ya nuestro libre albedrío desaparezca, que obremos por qué automatización, como siempre doy este ejemplo, cuando uno aprende a manejar un auto. A lo primero, primera, segunda, tercera, cuarta, pero después de un mes. Y ya maneja sin estar pensando, porque se automatizó. Ya no tiene que estar usando su libre albedrío para pensar si pongo la primera o la segunda. Entonces, lo que el Señor quiere es anular en este momento de peligro. Por eso, ¿qué dijo Jesucristo? Yo no puedo hacer nada por mí mismo, yo no puedo hablar nada por mí mismo, porque estaba automatizado. Entonces, actuaba ya por reacciones, por el gobierno completo de la palabra de Dios en su corazón y por la oración que tenía. Pero ya en la otra vida, el libre albedrío lo vamos a poder usar como Adán lo usaba antes del pecado. No va a haber un control, no va a haber una Biblia, no va a haber profecía, porque todo lo que hagamos va a ser para disfrutar y para hacer disfrutar a Dios. Entonces, eso es el problema. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos ahora? Que todo aquello que todavía no tenemos de Dios, está bajo el gobierno del diablo. Entonces tenemos una presencia todavía dentro de nosotros, gobernada por el diablo. Entonces, si nosotros no nos enfocamos en seguir meditando y en seguir analizando las cosas que vienen o no vienen de Dios, eso que tenemos adentro, más lo otro que se había convertido, se puede volver a degenerar. Se puede volver a degenerar. ¿Mm? Gálatas 3. Vamos a buscar Gálatas. Gálatas 3. 1. Mire lo que dice. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Acá está sumamente claro. Habiendo comenzado por el Espíritu, por eso les estoy hablando.
del riesgo de no estar todo el día concentrado. ¿Qué está pasando con tu corazón? ¿Qué está pasando con tu corazón? Te olvidas del corazón y tú no sabes cuántas cosas pecaste durante el día, porque el Señor te va a juzgar cuando estés delante de Él por todo lo que hablaste en el corazón, no por lo que hablaste con esta boca. Tu verdadera identidad está en el corazón. Entonces, mientras tú no controles el corazón, te enfoques al 100% en tu corazón, sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón y tu identidad va a ser siempre algo tibio, algo inestable, algo vacío. Entonces, el objetivo del mensaje de hoy, el objetivo del mensaje de hoy es que tomes conciencia de esto, si realmente tú querés cambiar tu vida y estar preparado para cuando Jesucristo venga, estés en la condición que te pueda llevar a vivir eternamente al cielo. O pase lo que pase y te toque pasar el momento de tribulación que te toque pasar, la identidad del Hijo de Dios dentro de tu corazón te ayuda a soportar cualquier aflicción, cualquier temor, cualquier prueba. Porque el único, vuelvo a repetir, el único que entró en este mundo y salió victorioso es Jesucristo. Y el que quiera salir victorioso de este mundo también para ir a vivir eternamente en la casa del Padre, necesita sí o sí tener la personalidad del Hijo de Dios. Ahora, es lógico que esto que estamos hablando, un carnal no lo entiende. A mí me pasó algo sorprendente en la última campaña que fuimos a Venezuela. La última campaña que fuimos a Venezuela, realmente un apóstol la organizó, un apóstol. Y mientras estábamos en el aeropuerto esperando que el apóstol viniera, este apóstol, o sea, el apóstol ya había ido, el apóstol ya había ido a Venezuela y ya había predicado. Y todos sabemos muy bien una de las enseñanzas del apóstol: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Cuando él dice, ¿esto qué es? Y la gente le dice brazo. ¿Y qué le dice el apóstol? No, no, esto no es un brazo, esto eres tú. Esto eres tú. Entonces, la vid y los pámpanos son lo mismo. Entonces, ¿qué significa esto? Que hijo de Dios es Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llego, el apóstol, mientras estábamos esperando que viniera y que llegara el apóstol, el apóstol que lo llevó a la campaña me dice: pastor, dice, por favor, dígale al apóstol Lee que no diga que hijo de Dios es Dios, que no predique que hijo de Dios es Dios, porque mi congregación y toda ¿cómo se llama? Bueno, cuando están todas las iglesias unidas, se me fue la palabra ahora, el presbiterio o algo así. Si predica eso, me van a matar a mí. Le digo, sí, pero si yo le digo al apóstol que no predique, que hijo de Dios es Dios, me mata a mí, me echa del ministerio. ¿Cómo le voy a decir al apóstol que no predique que hijo de Dios es Dios si es a la base del evangelio? Justamente por eso la gente vive como vive, por eso la gente vive atormentada, esclavizada, no tiene poder, vive sufriendo, vive en pobreza. El diablo lo zarandea para todos lados porque no tiene identidad, no sabe realmente quién es, no sabe realmente lo que vale, no sabe lo que Dios le puso adentro. Entonces vive como que zarandeado como el trigo constantemente. ¿Por qué? Por falta de identidad. ¿Cómo? ¿Cómo le voy a...? Yo no me atrevo, le digo, a decirle al apóstol eso, porque me echa del ministerio. Me dice, ¿para qué me seguiste 20 años? A ver, si justamente el seguirlo era para entender que el Hijo de Dios es Dios y que puedo echar demonios, sanar enfermos y caminar por arriba del agua, ¿cómo? Pero increíblemente el apóstol me decía eso, que por favor le diga al apóstol que no diga que hijo de Dios es Dios. ¿Y qué va a predicar el apóstol entonces? Si de eso se trata todo el Evangelio, de eso se trata la venida de Jesucristo, para volvernos a recuperar la identidad que el diablo nos robó. Miren, Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. ¿Qué hizo el diablo? Esto es fundamental y por eso la gente, tristemente mucha gente no entiende las escrituras. Adán ya era Dios. Adán fue hecho a través de la luz. Adán fue hecho con la personalidad que Dios eligió en su esencia para manifestarse. Ya era Dios. Lo que hizo el diablo, por eso estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. El árbol de la vida era porque Adán ya era hijo de Dios y para mantenerse con vida constantemente, eternamente, tenía que comer del árbol de la vida. Si comía del árbol de la ciencia del bien y el mal, volvía al comienzo del Génesis, cuando Dios hizo al mundo y dijo que la tierra estaba desordenada y vacía.
Eso fue lo que hizo el diablo cuando le hizo comer el fruto. Le sacó la identidad de Dios. Lo engañó diciéndole, sí, en realidad le dijo que iba a ser Dios, pero el Dios que nunca Dios quiso ser. El Dios que utilizaba sus dos esencias para manifestarse. Entonces, lo que hizo el diablo fue engañarlo y Jesucristo tiene que venir nuevamente para que recupere lo que era Adán antes del pecado. No sé si estoy siendo claro, ¿eh? Entonces, cuando nosotros comemos del árbol de la ciencia del bien y el mal, como hizo volvemos a qué? A tener una vida desordenada y vacía. Eso es lo que pasa con nosotros. Nuestra vida no tiene sentido, no tiene ningún valor porque no tenemos nada de Dios. Como siempre digo, un agua de agua cristalina, si le metes una gota de tinta, desapareció, eso ya no es más agua, eso es agua con tinta, está totalmente contaminado. Si vos querés tomar de ahí, nunca más vas a tomar agua, vas a tomar agua con tinta. Entonces, lo que hizo el diablo, justamente es sacarle la naturaleza de hijo de Dios. Entonces, Jesucristo, ¿para qué viene? Para que una vez más, en ese gris del bien y el mal, el Señor Jesucristo nos enseña a nosotros, no, ahora del gris tenés que volver a sacar el blanco y separar el negro. Y para vivir como un verdadero hijo de Dios, tenés que vivir en el blanco. No podés tener nada del negro, porque si tenés algo del negro, ya perdiste la personalidad de mi Padre. ¿M? Entonces eso fue lo que hizo el diablo. Y eso es lo que el diablo no quiere que tú creas. Eso es lo que el diablo, es más, si lo crees, te busca para matarte. Miren, Juan 10:34. Jesús le respondió, ¿no está escrito en nuestra ley? Yo dije, dioses sois. ¿Por qué? Porque perseguían a Jesucristo para matarlo. ¿Por qué? Porque Jesucristo decía que era el Hijo de Dios. ¿Eh? Yo y el Padre somos uno, decía. Entonces, claro, el enemigo lo buscaba para matar. Pero no solamente se trataba de que Él era el Hijo de Dios, sino que todos aquellos que recibieran a Jesucristo como el Salvador y el Señor se convertían en hijos de Dios. Ese era el gran problema. Por eso Adán era que un ser viviente. Sin embargo, Jesucristo es un espíritu vivificante. ¿Cuál es la diferencia? Y que el ser viviente solamente vive porque se le dio la presencia de la asistencia. Pero el vivificante es aquel que puede vivificar a otro. Por eso nosotros cuando tenemos el Espíritu Santo y tenemos a Jesucristo, de nuestra naturaleza de hijo de Dios, podemos hacer que otro realmente recupere su naturaleza de hijo de Dios. Eso es el Espíritu vivificante. Ahora, Jesucristo no era una copia. Jesucristo era el mismo Padre metido dentro de él. Por eso la gente cuando no entiende la Trinidad, algo tan fácil, el pensamiento del Padre fue tomado por el Espíritu Santo y ese pensamiento fue trasladado dentro de un cuerpo. Entonces lo que hizo el Padre fue meterse dentro de un cuerpo humano y para que nosotros no tuviéramos confusión, al cuerpo humano lo identificó como hijo y a él se identificó como padre. Entonces Jesucristo era el Padre encarnado, era el mismo Padre encarnado. Y a través de Jesucristo, el que mete a Jesucristo adentro y tiene ese poder de vivificar a otro. Y eso se trata del Evangelio. Por eso Pedro podía orar y podía imponer las manos sobre los que lo escucharon y recibir el Espíritu Santo, que te da la naturaleza y cuando recibí la naturaleza del Espíritu Santo, recibí la personalidad. Entonces, no creer que uno es Dios, que uno es Dios, es negar el poder del Espíritu Santo. Porque justamente el Espíritu Santo, no, primero, todos somos Dios, vuelvo a repetir, todos somos Dios. La prostituta tiene a Dios, pero el Espíritu Santo nos da la posibilidad de ser llamados hijos de Dios, hijos de Dios, considerarnos parte de la familia celestial. Entonces, el mismo Salmo, vamos al Salmo 82, el Salmo 82. Ay, si nosotros podemos creer esto, nuestra vida cambia radicalmente. Salmo 82. 1. Dios está en la reunión de los dioses. A ver si me entienden. Dios está en la reunión de los dioses. Dios está metido ahora en la reunión de los dioses. Si tú realmente recibiste el Espíritu Santo y si te preocupaste por tener presencia de Dios, palabra de Dios en tu corazón, si guardaste la ley, tú eres Dios. Tú eres Dios. Tú eres Dios y yo soy Dios. Y Dios está en la reunión de los dioses. Claro que
el que no entiende esto, el que no capta esto, y va a decir que somos unos blasfemos, y eso fue lo que le dijeron a Dios. Blasfemia dijo que era el Hijo de Dios. Y sí, porque no lo entiende, porque con su carne, el diablo le canceló la espiritualidad, le bloqueó la espiritualidad, y con su carne no puede comprender que es un hijo de Dios. No puede, por eso la Biblia dice que cuando nosotros no tenemos el Espíritu Santo, no somos diferentes a los animales. No lo digo yo, lo dice Eclesiastés, por eso Jesucristo le dijo perrilla a la mujer sirofenicia. Porque mientras nosotros no tenemos el Espíritu Santo, aunque tenemos la presencia de Dios, el Señor nos considera como animales. Solamente cuando el Espíritu Santo, el Señor nos reconoce como hijo de Dios. Entonces, negar la deidad es negar al Espíritu Santo. Dios está en la reunión de los dioses. El medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? ¿Quiénes son los impíos? Y los impíos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y no la obedecen. Esos son los impíos. Los que se resisten, a ver, escúcheme, se resisten a ser Dios. Se resisten a ser reconocidos como parte de la familia celestial. Esos son los impíos. Conocen la palabra, pero se rebelan contra la palabra. Hacen todo lo contrario contra la palabra. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, también todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Más claro, échele agua. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Y acá en Juan 10:35 dice lo siguiente. Si llamó dioses, Jesucristo hablando con aquellos que lo trataban de blasfemo porque él se consideraba Dios. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, ¿qué dijimos? ¿Qué venimos estudiando estos días? Que lo que está escrito en la Biblia no se puede cambiar. Lo que dice la Biblia es la verdad absoluta, no hay forma de modificarla. Entonces, si llamó dioses a quienes vino la palabra de Dios, por eso acá lo importante es tener la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que te endiosa de la manera que Dios quiere que vivas como Dios. Te da la personalidad que el Padre Celestial tiene. Y con la venida del Espíritu Santo te da la naturaleza y a eso es a lo que el Señor considera su Hijo. Entonces, ¿cuál es el problema que estamos teniendo hoy? ¿Por qué vivimos de esta manera, hermano? Que no tenemos diferencia con los mundanos. Porque hemos perdido la capacidad de entender realmente quiénes somos. Y eso fundamentalmente es porque no supiste guardar tu corazón y estás prácticamente todo tu día escuchando palabra del mundo, carnalidad, mirando con ojos la vanagloria de la vida, metido en el internet, metido en el Facebook, metido en el Instagram, metido en TikTok, pero no para edificarte espiritualmente, porque teniendo el Espíritu Santo y teniendo palabra, vos podés discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo le dije a ustedes hace poquito que estuve casi 20 días escuchando unos mensajes tremendos de Kathryn Kuhlman. Yo nunca había escuchado a esa mujer. Pero por a través de la inteligencia artificial empezaron a hacer todos los mensajes de Kathryn Kuhlman porque, claro, le cambias el idioma. Pero ¿qué pasa? Esa es una palabra vacía de espíritu. Es una palabra muerta, o sea, te transmite el contenido, pero es un contenido que no va a hacer efecto en tu vida porque lo que activa la personalidad de Dios en tu corazón es que la palabra salga con la influencia del Espíritu Santo. Por eso podemos escuchar un montón de mensajes en internet. Lo que te dije al principio, mucha gente puede decir que es pastor, pero no es pastor en el corazón. Muchas personas pueden decir, ella es mi esposa, pero no es la esposa en el corazón. Y lo que no es en el corazón, es una irrealidad, es una falsedad, es un engaño, es palabra ociosa. Entonces, después que tuve 20 días, digo, pero acá, esto no está hablado por el Espíritu Santo. ¿Y esto qué efecto? Esto sí me está dando conocimiento intelectual, pero en el momento que quiera de repente poner en práctica todo esto que estoy escuchando, que dice esta mujer, Kathryn Kuhlman, que es maravilloso, con aparente profundidad espiritual, y no me va a afectar el corazón, no me va a transformar la vida. Entonces me estoy autoengañando.
Prefiero escuchar a un pastor que sé que está hablando, capaz que no es tan ungida la prédica, ni tiene tanta profundidad, pero sé que tiene presencia de Dios y que habla de parte de Dios, pero lo está hablando él con espíritu, y esa palabra, por poquito que sea, porque como siempre digo, de a gotita se llena el vaso, me va a transformar verdaderamente la vida. Por supuesto, si yo la medito. Pero la palabra va a ser transmitida con espíritu, y si yo la medito, ese espíritu me va a dar la fuerza, para que yo la pueda entender con profundidad y se me haga parte de mi personalidad. Pero si no es una palabra muerta como la que transmitían los fariseos, que la enseñanza era perfecta. Hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. ¿Por qué? Porque un espíritu muerto no puede transmitir vida. ¿Mm? Un espíritu muerto no puede transmitir vida. Solamente si a Dios se le antoja hacer un milagro, por la disposición del corazón de la persona que está escuchando. Y esto yo lo aprendí con el rico y Lázaro. Porque Lázaro entró al cielo con una palabra que le dio el rico que se fue al infierno. Por eso quería comer de las migajas que caían de su mesa. Pero Lázaro estaba ansioso, hambriento, tenía necesidad. Y Dios vio la buena disposición del corazón de Lázaro y vio que el rico pedía misericordia cada vez que iba a transmitir el mensaje. ¿Se acuerdan que era una palabra vacía, que era una palabra que tenía influencia porque pedía misericordia y Dios en su misericordia cubría esa palabra con su presencia? Pero no quería decir que el rico tenía esa personalidad. Por eso engañado, en el Hades dijo Padre Abraham. No, Padre Abraham, nada. De naturaleza de hijo no tenías nada, porque todo lo que hablabas era por influencia. Pero Lázaro tenía esa hambre y esa palabra con poder entró en su corazón y le dio la naturaleza para entrar al cielo. Entonces, hermano, lo que yo quiero que hoy tomes una decisión radical, seria. Si querés entrar al cielo, si querés salir de esa miseria espiritual en la que estás viviendo, que la gente no te identifica como un hijo de Dios, que no ve ninguna señal, ninguna actitud, no sé, algo que digas, oh, la verdad, el Señor está con él. Es porque no guardaste tu corazón. Y el diablo te robó la identidad. Entonces, tenemos que tomar una decisión, porque nos queda poco tiempo. Y yo quiero que este poco tiempo que nos queda, lo aproveches al máximo. Porque así como va a ser un momento de muchísimo sufrimiento y dolor y de terror para el mundo, para nosotros es un momento propicio, porque cuando la gente no sepa qué hacer, nosotros sí sabemos qué decirle para que esa persona pueda lograr tener paz y ponerse en armonía con el Señor. Estamos viviendo los mismos momentos que vivió José en Egipto. Por eso yo siempre decía, y por eso siempre todos los días le estoy mandando un granito, un granito. Hay gente que lo lee, hay gente que no lo lee, hay gente que le da importancia, hay gente que no le da importancia, hay gente que agradece, hay gente que nunca te contesta nada. No importa. Pero yo como pastor quiero llenarte tu granero, para que cuando la gente no tenga dónde comer, que va a escasear la comida, van a tener hambre de la palabra, comezón de oír y no van a poder, y tú tengas lo que necesita esa gente. ¿Para qué? Para que sienta satisfacción, se acerque a Jesucristo y pueda ser llevado al cielo. Así que hermanos, mi deseo es, tenemos que recuperar la identidad. Podríamos haber hecho mucho más de lo que hicimos. Bueno, nos engañó el enemigo, hasta acá nomás. Tenemos que ponerle un freno, tenemos que tomar autoridad como hijo de Dios, y una de las formas, de saber que Dios está en ti, es cuando echamos fuera a los demonios. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, porque ¿qué pasa? Todas las cosas que te están pasando, pobreza, miseria, sufrimiento, tristeza, enfermedad, dolor, lo que sea, todo es ¿por qué? Porque los demonios están gobernando en tu corazón. Entonces, lo que te recomiendo es, tenés que tener conciencia de cómo está tu relación con Dios. Si no, ponete a meditar un poco más y empezá a orar más para que el Espíritu Santo agarre fuerza y reprende el demonio. Y ahí vas a ver realmente si Dios está dentro de ti o no está dentro de ti. Porque dice, cuando vinieron los 70, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús, que le dijo, no os regocijéis porque los demonios se os sujetan. Regocijaos porque sus nombres están escritos en los cielos. En los cielos, ¿por qué? Porque en el primer cielo nos tienen que obedecer los demonios, en el segundo cielo están los ángeles caídos, que nosotros los podemos movilizar, de acuerdo a nuestra fe, a nuestra creencia, y en el tercer cielo que registra que somos hijos de Dios. Amén. Así que hermanos, por favor, tomen una decisión, que el frío, no te desprograme de la programación que tenés que tener del Padre, y que puedas cumplir, con tus obligaciones, así como cumplís en el trabajo mundano.
más tenés que cumplir con el Señor. Así que vamos a orar. Espero que esta palabra te haya bendecido. Yo oro para que el Señor te toque y te abra el entendimiento, porque mi deseo es que glorifiquemos a Dios en la tierra y que nos volvamos uno, pero uno con la misma pasión, la misma decisión, el mismo amor, la misma convicción. ¿Para qué? Y para que la gente sepa que Dios envió a Jesucristo. Porque eso es lo que hace que la gente sepa que Dios envió a Jesucristo, que somos uno y peleamos como un solo hombre. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este momento que me das con tus hijos, con mis hermanos. En el nombre de Jesús, Padre, estamos pidiéndote que nos ayudes a recuperar la identidad de hijo de Dios, Padre. En el nombre de Jesucristo, todo aquello que nos engañó, nos perturbó, nos confundió, Padre, nos hizo perder, Señor, esa identidad de que podemos hacer todas las cosas que Jesucristo hizo y aún mayores podemos hacer. Padre, pueda venir nuevamente a nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, corta toda maldición, todo yugo de esclavitud, toda cadena, todo lazo que el enemigo nos puso, Padre, para engañarnos. Padre, en el nombre de Jesús, trae un espíritu fuerte de meditación, Padre, un convencimiento profundo de que debemos pasar en tu presencia para poder lograr tener tu personalidad, tu estatura espiritual, Padre. Que el Espíritu Santo, Señor, nos dé la fuerza para orar, Señor. Te pido que traigas el don de lengua sobre la vida de tus hijos. Oh, rapa keia kendara, basaya kendara. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aquellos que no recibieron el Espíritu Santo, Padre, reciban ahora el Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús. Recibe el Espíritu de Dios, recibe el Espíritu de Dios, recibe don de lengua. Urrabakei cándara, basei cándara, guanacarabasanda la babaría. Recibe. Padre, suelta la lengua de tus hijos. Rama kei cándara, basaya kéndara. Padre, que reciban poder nuevamente, Padre, autoridad. Urrema kei anda la barabaki kéndara. En el nombre de Jesús, Padre, bendigo sus espíritus, bendigo sus almas, bendigo sus cuerpos, Padre, en el nombre de Jesús. Ordeno que toda enfermedad salga de sus cuerpos en el nombre de Jesús. Espíritu inmundo, suelta la vida de los hijos de Dios. Fuera en el nombre de Jesucristo, demonio. Fuera en el nombre de Jesucristo, demonio. Fuera en el nombre de Jesucristo. Suelta a los hijos de Dios. En el nombre de Jesús te ordeno. Urrabaca y cándara, vaca y cándara. En el nombre de Jesucristo, Padre, te doy gracias por esta noche, Padre, por este momento divino, Padre, glorioso que preparaste desde antes de la fundación del mundo para que te conociéramos más, Padre. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén.